Soy el pastor Juan José Gil. Hoy nos despertamos con la noticia bastante alarmante de la caída del sistema de Microsoft para nutrir, como sabemos, de datos y de conexiones a muchas partes del sistema. De hecho, podríamos decir que todo en el sistema, no solo occidental, sino oriental también, está estrechamente conectado con lo que nos provee la computación. Por eso los sistemas de computación más famosos como Microsoft, también como Apple, en fin, y cualquier otro de cualquier país que tenga el suyo propio o prefiera estar internamente conectado de una manera más particular, más familiar para ellos. Pero hay muchísimas fuentes más de conexión, no solo a un nivel, sino a un multinivel, ¿no? Hoy tenemos Amazon, tenemos Google, tenemos la inteligencia artificial. Bueno, estamos prácticamente interconectados a base de redes. Sabemos que el fallo en cualquiera de estas redes puede provocar, sin duda, una crisis. Y esa crisis se puede multiplicar casi indefinidamente hasta el punto, por las interconexiones que hay, hasta el punto de que pudiera desatar una crisis a nivel de comunicaciones globales. Si eso ocurre, y cuando eso ocurre, entonces podemos pensar en una crisis general sistémica, es decir, que todo el mundo de una forma u otra se vea afectado. Si la crisis es suficientemente profunda y se tarda en reparar, eso significaría que el mundo podría llegar al borde mismo del colapso, si no al colapso total. Así de delicada es la situación que estamos viviendo hoy en la ciencia, en la humanidad y en todo lo que tiene que ver con transporte, procesos de producción, comunicaciones en general, todo lo que tiene que ver con la industria, con la extracción petrolera, en fin, prácticamente con todo lo que es lo básico hoy para hacer que el sistema funcione. Mira, ya desde el Génesis observamos cómo para que hubiera una acción creadora y para que se pudiera pensar en un mundo construido que hiciera posible la vida, que hiciera posible las relaciones, que hiciera posible la producción, es decir, que las materias primas fueran capaces de producir y extender un sistema vital, un sistema de cooperación, un sistema de relaciones y demás. Bueno, pues en el Génesis ya desde el principio se nos dice que la Tierra estaba en un estado caótico antes de que comenzara la creación. Un estado caótico significa que no hay orden, que no hay, por tanto, posibilidades de producir algo valioso, algo productivo. Y además había oscuridad, es decir, tanto la oscuridad como el caos nos conectan con un mundo en donde no hay energía canalizada y por tanto no se puede producir. Eso se puede de alguna forma replicar en un mundo como el actual. Bueno, no del todo, porque para hacerlo tendríamos que destruir prácticamente todo lo que hay en nuestro mundo y, por supuesto, más allá. Es decir, tendríamos que llegar a crear un caos universal y el ser humano no tiene esa capacidad de hacerlo. Pero sí que podríamos hacerlo a niveles más locales, como sería el planeta Tierra. Sí que podríamos provocar un nivel de destrucción suficiente como para detener todo lo que hoy conocemos como vida y demás. Por supuesto, se puede hacer a unos niveles inferiores a eso. Podríamos decir que
se podría paralizar el funcionamiento normal del sistema, como produciendo un caos en cierta medida. Esto siempre ha sido algo así como la amenaza más importante contra lo que hoy conocemos como cultura, civilización, progreso, industria, en fin, todo lo que conforma nuestro mundo. Hay personas que estarían interesadas en paralizar al sistema. Pues se puede pensar teóricamente que sí, es decir, podría haber personas, podría haber poderes, podría haber, en fin, ciertos sistemas que intentan promover un mundo diferente y que para lograrlo tendrían que paralizar el actual. ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, pues ahí es donde vemos que cuanto más complejo es el sistema, también a su vez es más dependiente. Es decir, si todo el sistema mundial se unifica, como está ocurriendo, por ejemplo, con Internet, si se paralizara Internet, entonces sería bastante más fácil o probable que se produjera ese caos, sencillamente porque todo está ligado a Internet, o todo está dependiendo del funcionamiento de esa red o de esas redes. Entonces, cualquier persona que quisiera, o cualquier fuerza, o cualquier grupo de poder, etcétera, que quisiera detener el mundo actual, lo podría hacer apuntando a detener, impedir el funcionamiento de estas redes de intercomunicación, de comunicación muy estrecha como las actuales a nivel mundial. Bueno, ya de esto se viene hablando hace muchísimos años. Yo ya recuerdo en los años 70 cómo se hablaba de que la humanidad podría llegar a un punto de caótico, a un punto de confusión de las comunicaciones, de los elementos básicos de la producción, en fin, todo lo que hoy se entiende como columnas y soportes de todo, del progreso, de la civilización y demás. Se hablaba recuerdo en aquellos años, cuando salió la canción Helter Skelter de Beatles, ¿no? Cuando se habla de que llega como, algo así como una dinámica, un círculo de confusión. Bueno, pues ese caos y esa confusión podrían sin duda estar en la base de un cambio global de cultura, de civilización, de forma de ver la vida, de progreso, como lo entendemos hoy, o por ejemplo, para acabar con todo lo que tenga que ver con el consumo del petróleo a nivel mundial, para forzar a la humanidad a ser ecológica o para volver al mundo vegano. Y bueno, hay una serie de supuestas amenazas que están ahí que si se tocaran unas pocas teclas se podría llevar al mundo entero a ese tipo de caos, de confusión, en donde desaparecerían los elementos básicos del sistema actual, como se ha hablado en el gran reseteo, el apagón, todas esas cosas. Y entonces podríamos llegar a ese punto. ¿Se llegará? Es muy probable. Y es posible porque incluso, fíjate, en muchas profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo, si contamos Apocalipsis, pues se nos habla de un mundo en el que sigue habiendo guerras en ese futuro escatológico, al final de los tiempos, que habría guerras, pero no guerras peleadas necesariamente en lo que hoy consideramos una guerra convencional, con el armamento actual y demás, sino que estaríamos hablando de
una guerra mucho más primitiva, con caballos, con otro tipo de armamento. ¿Por qué? Quizá porque ha habido algo así, un gran caos, una gran confusión, de manera que han dejado de funcionar muchas de las cosas del progreso actual y se está volviendo a un mundo mucho más primitivo, que incluso ha conmovido los cimientos de la economía, de la financiación, y se ha vuelto también de forma política a un estado de lo que consideramos la Edad Media o las eras de oscuridad, comprendidas más o menos entre el año 500 de la era cristiana hasta el 1500 aproximadamente, es decir, 1000 años de un proceso que se considera como de falta de avance tecnológico, de falta de conocimiento científico y tal, ¿no? Bueno, entonces volver ahí, volver a esos supuestos políticos, significaría volver a esos países gobernados por minorías elitistas sobre una población que es prioritariamente pobre, que está en la miseria. Ya se ha hablado de eso, incluso en películas y novelas actuales, ¿no? Como esta tan famosa de los Juegos del Hambre y todo eso. Es decir, estaríamos hablando de un retroceso de toda la cultura, de un retroceso de toda la economía, de toda la tecnología, de todo, o por lo menos parcialmente, hasta llevar a un mundo más parecido a aquel y que todo el progreso, toda la tecnología, toda la ciencia estuviera en manos de una élite exclusiva y que esa élite de la cual surgiría el anticristo o la bestia, pudiera tener un control mucho más poderoso, mucho más intenso, mucho más exhaustivo sobre la humanidad superviviente a ese caos, a esa confusión. Bueno, pues todo esto sale a la luz a raíz de estas cosas, ¿no? Estas noticias de que por la caída de Microsoft o por la caída de cualquier red tan global como esa, pues pudiera darse un detenimiento del sistema, una recesión de todo. Es decir, se podría paralizar el mundo y todo lo que tiene que ver con lo básico, las comunicaciones, los transportes, el procesamiento de los alimentos, la producción de las materias primas, todo eso. Entonces, todo eso haría retroceder al mundo a un estado mucho más primitivo y facilitaría que las grandes tecnologías estuvieran solo al alcance de unos pocos, que serían los que tendrían entonces la capacidad de control y también de forzar ese control. Es eso lo que nos dice Apocalipsis cuando leemos el capítulo 13, por ejemplo, del ascenso de la bestia, el ascenso de la segunda bestia, y cómo ellos sí que tienen el poder de manipular a la sociedad, manipular a los medios de producción y tal a favor de ellos para imponer un sistema de control absoluto. ¿Qué haríamos nosotros en ese mundo? Es decir, ¿qué haríamos si no tenemos todos los recursos actuales, si no contamos con los abastecimientos de hoy día, con todo lo que nos trae al supermercado, los alimentos diarios, o nos provee de herramientas, nos provee de capacitación para hacer una vida tal y como la estamos desenvolviendo o practicando hoy día en la vida diaria. Bueno, ¿qué haríamos? Merece la pena pensarlo. Vivimos con una capacitación suficientemente fuerte de supervivencia para poder sobrevivir a una caída así del sistema. Nos afectaría de manera que nos quedáramos totalmente dependiendo
en todos los aspectos de eso que menciono como una élite global, que serían los que tendrían las claves de todo el sistema y lo regularían para que fueran ellos los únicos que pueden manejarlo, y por tanto que toda la humanidad, todo lo que significa para hoy vida, progreso, trabajo, comunicaciones, transporte, producción y demás, dependiera de esa pequeña élite, y nosotros estuviéramos o estaríamos como exentos, dependientes y sencillamente a merced de ellos. Nos habla de eso la Biblia. Creo que merece la pena reflexionar y quizá indagar, hacer estudios un poco más exhaustivos. Si los has hecho, pues compártelos, lo puedes compartir aquí en los comentarios. Y si no lo has llegado a realizar, pero te interesa, quizá te merecería la pena meterte a lo largo de todas las profecías bíblicas escatológicas, es decir, que apuntan hacia el futuro bastante distópico ya, como estamos acostumbrados a observarlo, y ver qué nos están diciendo, pronosticando para estos tiempos en los que parece que cada vez entramos hacia una mayor oscuridad, una mayor incertidumbre, a ese mundo distópico, a ese mundo que no es lo que consideramos realmente progreso, sino que sería un mundo cargado por el poder restrictivo y restringido a unos pocos dominando a un mundo empobrecido, reducido a la miseria. En fin, no quiero alargarme más. Por favor, si queréis aportar algo en este sentido, con toda libertad hacerlo. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.